Nunca imaginé que llegaría hasta aquí. Siempre confié plenamente en Sofía. Fue mi esposa durante tantos años. La mujer con la que soñaba envejecer, la que veía a mi lado para siempre. Pero a veces, la confianza no es suficiente. Hay momentos en los que los pequeños detalles, esos que uno prefiere ignorar, terminan siendo la prueba más clara de que todo lo que creías era una mentira. Al principio, todo eran cosas simples, fáciles de justificar. Sofía empezó a llegar tarde del trabajo con más frecuencia. Decía que tenía reuniones, que las cosas en la oficina estaban complicadas, que necesitaban quedarse más tiempo para terminar todo. Siempre tenía una excusa. Siempre parecía convincente. Pero después vinieron los cambios en su comportamiento. Comenzó a cuidar más su apariencia, a usar un perfume que nunca había olido antes, a vestirse con un esfuerzo que ya no ponía cuando salíamos juntos. No solo eso. Su teléfono, que antes dejaba en cualquier rincón de la casa, ahora no se separaba de su mano. Lo llevaba al baño, lo tenía bajo la almohada cuando dormíamos, bajaba el volumen de las notificaciones cuando yo estaba cerca. Yo intenté ignorarlo. Traté de convencerme de que estaba exagerando, de que, después de tantos años juntos, mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero la distancia entre nosotros se hizo imposible de ocultar. Las conversaciones se volvieron cortas, vacías. Las caricias, en lugar de ser muestras de amor, se convirtieron en simples gestos mecánicos. Cuando la miraba a los ojos, ya no veía ese amor profundo de antes, sino algo diferente, tal vez una sombra de culpa o, tal vez, simplemente indiferencia. Comencé a notar más cosas. Excusas que no tenían sentido, momentos en los que parecía estar en otro lugar, respuestas evasivas cuando le preguntaba sobre su día. La duda empezó a crecer dentro de mí, se hizo más grande, más pesada. Una noche, me detuve a reflexionar sobre nuestra relación y me di cuenta de que la última vez que realmente la había sentido cerca de mí había sido hace meses. Algo había cambiado. Algo no estaba bien. Mi instinto me decía que abriera los ojos, que dejara de hacerme el tonto. Pero una parte de mí aún quería aferrarse a la idea de que todo esto era una exageración, que ella nunca haría algo así. Entonces, la realidad me golpeó de la forma más dura posible. Encontré un recibo en su bolso, uno de un restaurante al que nunca habíamos ido juntos. Era una cena para dos, en una fecha en la que, supuestamente, había trabajado hasta tarde. Fue en ese momento que supe que ya no podía seguir haciéndome el ciego. Algo dentro de mí se quebró, aunque aún no tenía pruebas, ni certezas. Pero en ese instante, supe que ya no podía retroceder. La sospecha dejó de ser solo una duda y se transformó en algo real. Sabía que tenía que encontrar la verdad. Y también sabía que, al hacerlo, nada sería igual nunca más. Las dudas me estaban devorando por dentro. Intenté seguir con mi vida como si nada estuviera pasando, pero cada vez era más imposible. Cada vez que Sofía me decía que se quedaría trabajando hasta tarde o que saldría con sus amigas, sentía un nudo en el estómago. Empecé a observar cada pequeño detalle, cómo evitaba mi mirada, cómo se apartaba cuando intentaba abrazarla, cómo su risa sonaba distinta cuando hablaba por teléfono con alguien más. Ya no era paranoia. Algo estaba pasando, y yo tenía que descubrir qué era. No podía seguir así, esperando que la verdad se revelara por sí sola. Sabía que si la enfrentaba sin pruebas, lo negaría. Sofía era una mentirosa experta, y yo no quería escuchar más excusas. Entonces, tomé una decisión. Contraté a un detective privado. Al principio me pareció una locura, algo sacado de una película. Pero necesitaba pruebas. No iba a dejarme llevar solo por mis sospechas. Los días se alargaban de una forma insoportable. La detective me enviaba informes detallados, cada uno peor que el anterior. Sofía no solo me engañaba, lo hacía de una manera tan descarada que no intentaba ocultarlo en absoluto. Salía con él a lugares públicos, entraban juntos en hoteles sin preocuparse por si alguien los veía. Su amante resultó ser Julio Sánchez, un médico conocido, un hombre con una reputación intachable. Un tipo que, al parecer, no tenía ningún problema en involucrarse con una mujer casada. Cuando recibí las fotos, sentí que el suelo se desplomaba bajo mis pies. Allí estaba ella, la mujer que decía amarme, tomada de la mano de otro hombre.
Vi su sonrisa, una sonrisa que ya no me regalaba a mí. Vi cómo lo miraba, cómo lo tocaba. No eran solo fotos. Eran la confirmación de que nuestra historia había terminado mucho antes de que yo me diera cuenta. Al principio no sentí rabia. Fue algo más profundo, más frío. Una especie de vacío. Como si todo lo que habíamos sido, todo lo que habíamos construido juntos, de repente dejara de tener sentido. Me quedé mirando esas fotos durante horas, tratando de encontrar una explicación que nunca llegaría. Esa noche, cuando Sofía llegó a casa, la observé en silencio. Se comportaba como si nada pasara. Me dio un beso en la mejilla, dejó su bolso en la mesa y se fue a la habitación a cambiarse. Yo la seguí con la mirada, preguntándome cuántas veces habría hecho lo mismo después de estar con él. Cuántas veces me habría mentido a la cara sin ningún remordimiento. Pero no la confronté. No aún. Porque en ese momento, comprendí que una simple confrontación no iba a ser suficiente. No quería gritos ni lágrimas falsas. No quería excusas. Lo que quería era algo mucho más profundo. Quería venganza. La rabia no llegó de inmediato, pero cuando apareció, fue como un fuego incontrolable. No podía creer lo que estaba pasando. No entendía cómo alguien que había compartido tantos años conmigo, que conocía cada rincón de mi vida, podía traicionarme de una forma tan descarada. Sofía no solo me estaba engañando, lo hacía con una confianza tan insultante, como si nunca fuera a ser descubierta. Como si yo fuera tan tonto que nunca lo vería. Durante días, me comporté como si todo estuviera bien. Actué como si no supiera nada. Me sentaba a cenar con ella, escuchaba sus mentiras sobre lo cansada que estaba del trabajo, y sonreía como si realmente creyera cada palabra. Pero por dentro, todo había cambiado. Ya no era el mismo. No iba a ser el esposo engañado que se quedaba callado, llorando en silencio, esperando explicaciones. No iba a suplicarle amor ni confrontarla solo para escucharla negar lo obvio. No. Si ella había jugado conmigo, ahora yo jugaría con ella. Sabía que atacar directamente a Sofía no era suficiente. Su amante, Nicolás, tenía mucho más que perder. Un médico de renombre, con una imagen impecable, una carrera intachable. Un hombre como él no podía permitirse un escándalo. Así que, en lugar de perder el tiempo con peleas inútiles y reclamos vacíos, comencé a investigar. Siempre había sido bueno con la tecnología. Aunque mi vida giraba en torno a los autos clásicos, había aprendido sobre ciberseguridad por pura curiosidad. Ahora, esos conocimientos iban a ser más útiles que nunca. Pasé noches enteras frente al ordenador, reuniendo información sobre Nicolás. Busqué su historial financiero, sus contactos, cualquier indicio de vulnerabilidad. Y lo encontré. No fue sencillo. Pero después de horas de investigación, encontré irregularidades en su contabilidad. Movimientos extraños, transacciones que no cuadraban, vínculos con empresas de mala reputación. No era solo un hombre que engañaba. Era alguien con secretos que, si salían a la luz, podrían destruirlo. Al mismo tiempo, empecé a trazar el plan para hundir a Sofía. Conocía sus hábitos financieros. Sabía cuánto dinero había ahorrado, dónde lo guardaba. Todo lo que ella creía que estaba seguro ahora estaba bajo mi control. No tenía prisa. No quería cometer errores. Cada paso debía ser calculado a la perfección. Ella pensaba que aún tenía el control. Creía que seguía engañándome sin que yo me diera cuenta. Pero lo que no sabía era que, mientras dormía a mi lado, yo ya había decidido su destino. Y cuando al final se diera cuenta de lo que había perdido, ya sería demasiado tarde. Esperé el momento adecuado. No había margen para equivocaciones. Un solo paso en falso podría arruinar todo lo que había trabajado para construir. Mientras Sofía seguía viviendo su vida como si nada estuviera pasando, yo estaba organizando su caída. Julio fue el primero en mi lista. Lo tenía todo listo. Con la información que había recolectado, preparé un informe detallado sobre sus irregularidades financieras y las violaciones éticas en la clínica donde trabajaba. Falsifiqué correos electrónicos, modifiqué documentos clave, y me aseguré de que todo pareciera completamente legítimo. Luego, envié todo de manera anónima a los organismos correspondientes.
el colegio médico, la administración tributaria, e incluso un periodista de investigación conocido por destapar este tipo de casos. Cuando la noticia explotó, fue un verdadero espectáculo. La clínica suspendió a Julio mientras investigaban las acusaciones. Sus cuentas fueron congeladas. Sus colegas empezaron a distanciarse de él. La reputación que había cuidado durante años se desplomó en apenas unos días. No pasó mucho tiempo antes de que abrieran una investigación formal. Pero lo mejor de todo fue ver cómo reaccionó Sofía cuando la vida de su amante empezó a venirse abajo. Se volvió nerviosa, pasaba más tiempo con el teléfono en la mano, recibía llamadas en secreto. Decía que eran problemas en el trabajo, pero yo sabía muy bien lo que estaba pasando. Estaba desesperada, viendo cómo Julio se hundía y sin poder hacer nada para salvarlo. Y cuando ella ya estaba atrapada en ese caos, puse en marcha la segunda parte de mi plan. Sabía que Sofía tenía una cuenta de ahorros secreta. La había abierto hacía años, cuando aún confiábamos el uno en el otro. Tal vez en ese entonces no tenía malas intenciones. Pero con el tiempo, esa cuenta se convirtió en su red de seguridad. Sus salidas y las cosas alguna vez salían mal. Aprovechando el acceso que tenía a sus datos, realicé transferencias que la dejaron prácticamente sin nada. No fue difícil. Bastó con hacer las transferencias en el momento adecuado y redirigir los fondos hacia una cuenta temporal que había creado específicamente para este propósito. No toqué ni un solo centavo de ese dinero. No lo necesitaba. Solo quería que desapareciera de su alcance. Cuando Sofía descubrió lo que había sucedido, su reacción fue exactamente lo que había anticipado. El pánico, la confusión, la desesperación. Trataba de entender lo que había ocurrido, hablaba con su banco, exigía respuestas. Pero no había ninguna explicación que pudiera calmarla. El dinero ya no estaba. La vi desplomarse, y en ese momento supe que mi venganza estaba completa. No le ofrecí explicaciones. No le dije una sola palabra. Seguí actuando con normalidad hasta el día en que tomé mis cosas y me fui. No dejé notas. No dejé rastro alguno. Simplemente desaparecí. Me fui sin mirar atrás. No hubo despedidas. No hubo explicaciones. Dejé atrás la casa, el taller, todo lo que alguna vez fue mío. Ya no importaba. Nada de eso tenía valor después de lo que había sucedido. No tenía un destino en mente. Solo sabía que necesitaba desaparecer. Con el dinero que había ahorrado durante años, alquilé un pequeño departamento en una ciudad donde nadie me conociera. Cambié mi número, eliminé todas mis cuentas en redes sociales y corté todo contacto con cualquier persona que pudiera conectarme con mi antigua vida. Para todos los efectos, Carlos Ramírez dejó de existir. Los primeros días fueron extraños. Despertar en un lugar nuevo, lejos de todo lo que conocía, sintiéndome libre pero, al mismo tiempo, vacío. No sentía satisfacción ni alegría por lo que había hecho. Solo una especie de calma fría, como si hubiera cerrado un capítulo sin saber qué iba a pasar después. Conseguí trabajo en un pequeño taller mecánico. No era nada lujoso, pero suficiente para empezar de nuevo. Pasaba los días rodeado de autos, con las manos llenas de grasa, hablando lo justo y necesario con mis compañeros. Nadie me hacía preguntas, y yo tampoco daba explicaciones. Era perfecto así. Pero las noches eran otra historia. Porque cuando todo se calmaba, cuando no había motores rugiendo ni herramientas golpeando el metal, los recuerdos regresaban. No extrañaba a Sofía, pero sí la vida que había imaginado junto a ella. Extrañaba la versión de nosotros que pensaba que era real, la idea de que alguna vez fui realmente amado. A veces pensaba en lo que estaría haciendo. ¿Se habría dado cuenta de que fui yo quien arruinó su vida? ¿Seguiría con Julio a pesar de todo? ¿O el médico la habría dejado, dejándola sola con su miseria? No importaba la respuesta. Ya no era mi problema. Los meses pasaron, y poco a poco me fui adaptando a mi nueva vida. No tenía amigos cercanos, no hacía planes a largo plazo, pero al menos tenía paz. Y después de todo lo que había pasado, la paz era lo único que necesitaba. O al menos eso pensé, hasta que mi pasado tocó a mi puerta en la forma de un joven que decía ser mi hijo. El día en que mi pasado me alcanzó,
Pensé que era alguna especie de broma cruel del destino. Habían pasado más de 3 años desde que desaparecí. En ese tiempo, logré construir una rutina simple, sin sobresaltos, sin mirar atrás. Me levantaba temprano, trabajaba en el taller, volvía a casa, cocinaba algo rápido y me dormía sin preocuparme por nada más. No era una vida emocionante, pero era tranquila. Me había convencido de que eso era suficiente. Entonces, una tarde cualquiera, alguien tocó a mi puerta. Cuando abrí, me encontré con un joven de unos 20 años. Alto, con el cabello oscuro y unos ojos que, por un momento, me parecieron vagamente familiares. Me miraba con una mezcla de determinación y nerviosismo, como si estuviera buscando el valor para decirme algo importante. Se presentó como Tomás. Y sin rodeos, dijo que era mi hijo. Mi primer instinto fue rechazarlo por completo. No podía ser verdad. Nunca había tenido hijos. Sofía nunca mencionó estar embarazada, nunca hubo señales de que fuéramos padres. Pero allí estaba él, diciéndome que había crecido creyendo que yo era su padre, que Sofía le había hablado de mí como si fuera un fantasma, alguien que había desaparecido sin dejar rastro. No sabía qué responder. No lo invité a entrar. Me quedé parado en la puerta, mirándolo fijamente, tratando de encontrar alguna lógica en todo eso. Me habló de su infancia, de los pocos recuerdos que tenía de mí. Dijo que siempre sintió que había algo que su madre no le había contado. Contó que había pasado años buscando respuestas, y que cuando finalmente dio con una pista, no dudó en seguirla hasta aquí. Podía ver en sus ojos que realmente creía lo que decía. Pero yo no. No sin una prueba. Le dije que, si quería respuestas, tendríamos que hacernos una prueba de ADN. Si realmente era mi hijo, lo sabríamos con certeza. Tomás aceptó sin dudar. Los días que siguieron fueron una tortura. Aunque no quería admitirlo, una parte de mí comenzó a preguntarse qué sucedería si el resultado era positivo. ¿Sería posible? ¿Sofía habría ocultado un embarazo? ¿Me habría privado de ser padre? La idea me enfurecía, pero al mismo tiempo, una pequeña parte de mí se permitió imaginar otra vida. Una en la que no hubiera huido, en la que hubiera tenido un hijo junto a mí. Pero cuando llegaron los resultados, la verdad fue aún peor de lo que había imaginado. Tomás no era mío. Era hijo de Nicolás. No sentí alivio. No sentí satisfacción. Solo una repulsión profunda. Sofía no solo me había traicionado con Nicolás, sino que me había mentido de la manera más cruel posible. Durante toda su vida, Tomás había creído que yo era su padre. Había crecido con la imagen de un padre ausente que nunca supo de su existencia. Y ahora, de repente, descubrían que toda su vida había sido una mentira. Tomás se quedó en silencio cuando le mostré los resultados. No hubo gritos ni enojo inmediato, solo un largo instante de incredulidad. Después vi cómo la ira y el dolor comenzaban a apoderarse de su rostro. No hacia mí, sino hacia ella. Dijo que necesitaba respuestas. Que iría a enfrentar a Sofía. No intenté detenerlo. Días después, me escribió para contarme lo que había sucedido. Sofía, al verse acorralada, intentó seguir mintiendo, diciendo que las pruebas podían estar equivocadas. Cuando Tomás la presionó más, finalmente confesó la verdad. Había sabido desde el principio que él no era mío, pero le pareció más fácil dejar que creciera con esa idea, en vez de admitir su error. Tomás estaba destrozado. La mujer que lo había criado, su propia madre, le había mentido toda su vida. Me dijo que no podía perdonarla. Que ya no la veía como su madre, sino como alguien que lo había usado como una mentira viviente. Me preguntó qué haría yo en su lugar. No supe qué responder. Porque en ese momento entendí que, de alguna manera, él y yo éramos víctimas de la misma persona. Por primera vez en años, sentí que no estaba solo en mi dolor. Pero esto no había terminado. Porque unos días después, recibí otra llamada inesperada. Una voz temblorosa al otro lado de la línea. Sofía estaba muriendo. Cuando escuché su nombre al otro lado del teléfono, sentí una punzada en el pecho, una mezcla de rabia y algo que no quería admitir. Incertidumbre. La voz no era la de Sofía, sino la de una amiga suya, alguien cuyo nombre apenas recordaba.
Su tono era grave, como si tuviera miedo de contarme lo que venía. Sofía tenía cáncer. Y estaba muriendo. La noticia no provocó una reacción inmediata. Solo me quedé en silencio, dejando que las palabras se hundieran en mi mente. Me dijeron que estaba en fase terminal, que el tratamiento ya no funcionaba y que le quedaba poco tiempo. Y luego vino el motivo de la llamada. Sofía quería verme. Durante años, había soñado con verla destrozada. Con que todo lo que me había hecho se le devolviera multiplicado. Imaginé 1000 escenarios en los que me rogaba, en los que sufría como yo sufrí. Y ahora, aquí estaba esa oportunidad. La vida misma la había castigado. Pero, en lugar de sentir satisfacción, solo experimentaba un vacío. Me debatí entre ir o no. No le debía nada. Ya había cerrado ese capítulo. Pero, al mismo tiempo, no podía evitar preguntarme qué querría decirme. ¿Seguiría mintiendo hasta el último suspiro? ¿Intentaría justificar todo lo que hizo? ¿O, por primera vez en su vida, sería honesta? Decidí ir. No por ella, sino por mí. Cuando llegué al hospital, apenas la reconocí. Estaba tan delgada, tan frágil, con un rostro que reflejaba la enfermedad y los años de mentiras. Pero sus ojos, esos no habían cambiado. Cuando me vio, su expresión se transformó. No sé si fue alivio, arrepentimiento o miedo. Tal vez una mezcla de todo. No dije nada. Simplemente me senté y esperé. Sofía comenzó a hablar con voz débil. Me dijo que lo sentía. Que nunca quiso que todo terminara de esta manera. Que había cometido muchos errores. Que había destruido muchas vidas, incluida la de Tomás. Intentó justificarse. Dijo que cuando comenzó a engañarme, no pensó en las consecuencias. Que Julio no significaba nada al principio, que fue solo algo que se salió de control. Pero que, cuando quedó embarazada, supo que todo se había ido al traste. No con rabia, sino con agotamiento. Ya no tenía fuerzas para seguir odiándola. Sofía bajó la mirada. Dijo que fue cobardía. Que tuvo miedo de enfrentar la verdad. Que le resultaba más fácil mentir que aceptar la realidad de lo que había hecho. No esperaba que esas palabras me calmaran, pero lo hicieron. No porque fueran una justificación válida, sino porque, por primera vez, la vi por lo que realmente era, una mujer rota, incapaz de enfrentar sus propios actos. No hubo lágrimas de mi parte. No hubo gritos ni reclamos. Ya no quedaba nada de eso en mí. Antes de que me fuera, Sofía me miró y me pidió algo que no había anticipado. Me pidió que la perdonara. No respondí de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque en ese momento comprendí algo. El perdón no era para ella. Era para mí. Le dije que no importaba. Que ya no tenía sentido aferrarme a todo lo que había sucedido. No porque quisiera darle paz, sino porque yo necesitaba liberar ese peso. Cuando salí de la habitación, supe que esa sería la última vez que la vería. Pero, incluso con su muerte a la vuelta de la esquina, mi historia no había terminado. Porque aún tenía que descubrir qué hacer con lo que quedaba de mí. Salí del hospital con una extraña sensación en el pecho. No era alivio ni tristeza, pero tampoco satisfacción. Simplemente, un vacío. Como si algo que había estado cargando durante años finalmente se hubiera desvanecido. Sofía iba a irse de este mundo, y con ella, todas las preguntas sin respuesta, todas las mentiras, toda la traición. Pero lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que, al final, su muerte no me afectaba tanto como había imaginado. No sentía pena por ella. No sentía odio. Solo la certeza de que mi historia con ella había terminado de forma definitiva. Regresé a casa y pasé la noche en silencio. No encendí la televisión. No puse música. Me quedé sentado en la oscuridad, dejando que todo se acomodara en mi mente. Pensé en lo que había hecho en los últimos años. En la vida que había construido desde que me fui. ¿Había valido la pena? ¿Realmente había ganado algo con mi venganza? Sí y no. Julio lo perdió todo. Su reputación, su carrera, su estabilidad. Sofía perdió mucho más de lo que jamás imaginó,
y su propia vida se encargó de darle el golpe final. Pero yo aún estaba aquí, sin saber exactamente qué quedaba de mí después de todo esto. Al día siguiente, Tomás me llamó. No para hablar de Sofía, sino para hablar de él. Me dijo que se iba de la ciudad. Que necesitaba empezar de nuevo, lejos de todo lo que su madre representaba. Me preguntó si volveríamos a vernos. Le respondí que eso dependía de él. Que, si lo deseaba, yo estaría allí. No como su padre, porque nunca lo fui, pero tal vez como alguien que entendía lo que era sentirse traicionado por la persona que se suponía te amaba más. Tomás no contestó de inmediato. Pero antes de colgar, dijo algo que se quedó conmigo, tal vez en otro momento, cuando todo esto duela menos. No volví a saber nada de él en mucho tiempo. Los días siguieron su curso, y con ellos, la sensación de que todo estaba llegando a su fin. Un día, sin pensarlo demasiado, tomé las llaves del taller y me fui. Conduje sin rumbo, sin un destino claro, solo con la necesidad de seguir adelante, de no quedarme atrapado en lo que ya no podía cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no necesitaba mirar atrás. Mi venganza había terminado. Pero mi historia, mi verdadera historia, apenas comenzaba.